Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a platicar de las enfermedades del varón, las enfermedades de la próstata. Está con nosotros el urólogo, el doctor Mauricio Gallo Ochoa, del Centro del Riñón Guadalajara. La urología, pues muy cercana a lo que es también las enfermedades del riñón. Sería el primer contacto, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Joel. Gracias por acompañarnos, doctor Gallo. Bueno, primeramente, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de la próstata? Fíjate que las enfermedades prostáticas se presentan, lógicamente, en masculinos, a partir de la adolescencia más frecuentemente, ¿no? Las tres enfermedades más frecuentemente encontradas son la hiperplasia benigna prostática, la prostatitis y el cáncer prostático. Básicamente son las enfermedades que más frecuentemente las que más se detectan, ¿no? Pero la prostatitis, entonces, es que la inflamación que se da, sí. ¿Y en quién se presenta más? Mira, bueno, hablando un poquito en generalidades, la próstata es un órgano que tiene una función importante dentro de la reproducción masculina y tiene la capacidad de producir un líquido para ayudar a la capacitación de los espermatozoides para que puedan fecundar. Ahora, la próstata es un órgano pequeño que se encuentra exactamente en la unión entre la vejiga, que es la bolsa que acumula la orina, y el conducto que drena la orina, que se llama uretra. Exactamente ahí se encuentra, como pueden verlo en la imagen. Cuando hay algún padecimiento de la próstata, ya sea un padecimiento como la hiperplasia, prostatitis, etcétera, el conducto disminuye su calibre y lógicamente tendrá algunas repercusiones sobre el flujo urinario. La próstata mide aproximadamente 20 centímetros cúbicos, que es más o menos el tamaño de una nuez, tiene esa forma aproximadamente. Y bueno, de las tres enfermedades probablemente depende mucho del grupo de edad, cómo se presentan. La prostatitis se presenta más en gente joven, en pacientes menores de 50 años y probablemente sea una de las causas más frecuentes de consulta en general en los urólogos. Y es un padecimiento básicamente inflamatorio. Es un padecimiento inflamatorio que puede ser infeccioso o no infeccioso, eso lo determina normalmente el urólogo. Y el diagnóstico básicamente se hace con la clínica. La mayoría de las veces el tratamiento es médico y pues, tiene un buen pronóstico en general, ¿no? Pero se presenta más bien en personas jóvenes. Entonces, la próstata meramente es una función sexual. Sí. La prostatitis es también a consecuencia, bueno, pues puede ser infeccioso, pero tiene relación también con la actividad. Claro, sexual. La actividad sexual tiene mucho que ver, ¿no? Normalmente, tanto el aumento de la frecuencia sexual como la disminución de la frecuencia sexual, dependiendo de qué tan estable sea una persona en cuanto a su función sexual, tiende a ser uno de los factores que intervienen para la prostatitis. Hay otros factores muy generales, tiene mucho que ver el tipo de personalidad de la persona, etcétera. Son muchos, es multifactorial. Pero sí, definitivamente se presenta en gente jóvenes y es mucho más frecuente de lo que uno imagina, ¿no? Doctor, entonces las enfermedades de la próstata empiezan, exceptuando desde luego lo que es la prostatitis, que es muy frecuente en los jóvenes, pero ¿a partir de qué edad es más común detectarlas? Fíjate que, bueno, hablando un poquito más de hiperplasia, la hiperplasia, se han hecho muchos estudios, sobre todo estudios en autopsias de pacientes en general, y se ha visto que los pacientes entre 40 y 50 años ya tienen cambios en su próstata relacionados a hiperplasia. Aproximadamente un 20% de este grupo de edad ya tienen cambios definitivamente sobre su próstata. Entonces es una enfermedad que puede comenzar desde muy temprana edad. Los pacientes entre 50 y 60 años, el 50% pueden tener trastornos ya de hiperplasia dentro de su próstata y aproximadamente a los 80 años el 90% tienen cambios. Ahora, no todos los pacientes llegan a tener enfermedad clínica, ¿verdad? Por eso digo que estos estudios se hicieron en autopsias, pero sí definitivamente tienden a causar trastornos en la mayoría, a partir de los 40 años podemos hablar, ¿no? A partir de los 40 años. Mire, fíjese usted que, desafortunadamente aquí la gran preocupación, no nos dejará mentir el doctor Mauricio Gallo, bueno, es el silencio, lo callado, la sintomatología, que presentan estas enfermedades. Esto es lo más preocupante y sobre todo en cáncer, que es lo más temible, ¿no, doctor? Así es, de las dos patologías que hablábamos, hiperplasia y prostatitis, pues lógicamente tiene una repercusión en cuanto a la sintomatología, la actividad sexual, la función en general, pero la repercusión más importante es la del cáncer prostático, ¿no? Porque normalmente con su comportamiento maligno pues tiende a ser muy agresivo y definitivamente
aquí tenemos que hacer intervención para tratar de hacer prevención primaria y tratar de localizarlo, de encontrarlo a tiempo, ¿no? Doctor, ahora cuando se trata de cáncer y si se llega oportunamente, ¿estos cánceres son tratados, son curables o son paliables o cómo se maneja? Esa es la estrategia que uno busca, ¿no? Y de ahí nace la inquietud del Centro del Riñón para tratar de buscar otro tipo de patologías. Estamos muy comunicados el Centro del Riñón y yo, porque los urólogos también tratamos lo que son patologías como litiasis renal o trasplante renal, e intervenimos dentro del grupo de trasplantes, etcétera. Pero definitivamente impacta mucho en la vida en general el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el mundo en general y es la segunda causa de muerte en países desarrollados. Por lo tanto, hay muchísima investigación y la verdad es que lo que uno busca y lo que uno no ve en países como el nuestro es que encontramos casos. Tenemos que encontrar los casos en etapas iniciales. Normalmente nosotros los urólogos podemos definir el tratamiento del cáncer de próstata cuando se encuentra localizado o cuando se encuentra avanzado. Lamentablemente en nuestro país encontramos la mayor parte de los tumores en etapas avanzadas, donde el tratamiento básicamente es para control, pero no va a haber una curación total. Cuando encontramos la enfermedad en una etapa inicial, cuando le decimos un tumor localizado, hay un porcentaje muy importante de que con una intervención terapéutica podamos curar este cáncer. Y existen muchísimas alternativas. O sea, se puede hablar de curación, vamos llegando oportunamente. Claro, pues. Definitivamente. De ahí la importancia de hacer pues prevención, ¿no, doctor? Exacto. ¿A partir de qué edad es lo indicado, vamos, en el varón? Bueno, según los estándares generales, tanto europeos como americanos, hablan de que los pacientes que no tienen ningún antecedente directo de cáncer de próstata en su familia, normalmente a partir de los 45 años. Pacientes que tienen un antecedente directo como en su línea directa como padre o hermanos con cáncer de próstata, a partir de los 40 años se tiene que hacer la detección de un examen de sangre sencillo, se llama antígeno prostático, que es un examen muy extendido. Actualmente la mayor parte de los pacientes saben lo que es el antígeno prostático. Esta es una prueba específica de la próstata, pero no es específica de cáncer. Eso es lo más importante, o sea, tiene uno que saber interpretar este estudio. No es nada más el estudio y eso quiere decir que hay cáncer, ¿no? Simplemente hay que interpretarlo, ¿no? Sí, muchas veces se entiende, ¿no? Se entendiera como si el antígeno prostático específico pudiera detectar el cáncer y a veces hay incluso falsos positivos, ¿no? Exactamente. Digo, precisamente por eso es importante estar con un médico calificado, tienen que ir con un médico certificado específicamente, un urólogo certificado, para que él sepa interpretar ¿qué tiene que hacer con ese antígeno prostático? A veces pareciera que la enfermedad es el antígeno prostático y realmente no. Este es un marcador tumoral específico de la próstata, pero no específico de cáncer. Y esto es muy importante decirlo, doctor, pero hay pacientes, vamos, que hacen un estudio de su próstata, un antígeno prostático y se olvidan. Así es. Para siempre volverse a realizar. Y esto no es más que un estudio, nada más, un diagnóstico. Exactamente. Digo, yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes. Digo, lamentablemente tenemos que hacer estudios de evaluación, no sabemos en qué momento podemos tener una activación de un tumor. El cáncer es así, el cáncer de repente puede surgir, no es que la enfermedad se presente así, pero definitivamente tenemos que hacer intervenciones cada cierto tiempo, tenemos que estar checando cada cierto tiempo el antígeno prostático para saber si en algún momento hay un problema de este tipo. Y hay que diagnosticarla pues con criterio, con conocimiento, porque como bien lo menciona usted, doctor, digo, si existe el antecedente es cuando más hay que vigilarlo, ¿no? Así es. Y bueno, pues seguramente todos estos estudios, le quiero informar al público que Centro del Riñón tienen ustedes un paquete de estudio de valoración, vamos, específico, muy interesante para valorar la próstata. Así es. Aquí lo vemos en pantalla, ¿no? Que es este chequeo, consulta por especialista, se incluye el antígeno prostático específico, el eco renal, que es renal, vesical y prostático. Y bueno, el costo que me parece pues muy atractivo, muy interesante, por supuesto, para valorar su riñón. Todo esto incluye. Sí, así es. La consulta por el médico urólogo, el antígeno prostático y el ultrasonido, que definitivamente es un estudio que se debe hacer en la mayoría de los casos. No específicamente buscando cáncer, pero sí buscando enfermedades renales y otro tipo de trastornos, ¿no? 01800-841-5727, el 0800 del Centro del Riñón Guadalajara, para que ustedes hagan una cita. Se incluyen todos estos estudios, la consulta, el antígeno prostático específico, el eco renal, vesical y prostático. Se hacen algunos otros estudios cuando hay indicación, por ejemplo, el miccional.
Sí, la flujometría que anteriormente tenía mucha importancia, actualmente no es una prueba de tamizaje, o sea, no es una prueba que se le haga a todos los pacientes. Normalmente cuando hay un trastorno y después de hacer este tipo de estudios, cuando hacemos una evaluación general como es esta y encontramos algún trastorno, lógicamente se tendrán que hacer otro tipo de estudios, otro tipo de evaluación. O incluso hasta el examen rectal, que en algunos casos sí se indica. Así es, la exploración física es muy importante, no siempre se hace el tacto rectal. Es importante definirlo, ¿no? No en todos los pacientes que llegan a la consulta se tiene que hacer tacto rectal. El antígeno prostático nos da un patrón. Es tan importante como el antígeno prostático, definitivamente, pero se tiene que valorar específicamente si el paciente es un paciente candidato para hacer este estudio. Algunos pacientes llegan a estos estudios, por ejemplo, tratando de encontrar alguna alteración en la próstata, que desde luego es muy bueno que usted haga una revisión porque a tiempo se puede detectar un cáncer y ser curado en lugar de que avance y llegar tardíamente, pero muchas veces está sana la próstata, pero se encuentran algunas piedras, algunos cálculos, ¿verdad? Así es, digo, precisamente esa es la función del Centro del Riñón, ¿no? El Centro del Riñón de Guadalajara buscamos dar un tratamiento integral de todas las patologías, tanto del riñón como de las vías urinarias y de los genitales en general. Ese es uno de los papeles más importantes del Centro del Riñón. Doctor, pues invitamos ya al público, aquí están los teléfonos para hacer prevención en nuestra próstata, prevenir un cáncer de próstata. Si usted está joven, pues una prostatitis. ¿Cuál es la sintomatología de la prostatitis, doctor? ¿Qué siente el paciente joven? Ese es el problema, por ejemplo, perdón que toque otro tema, pero hay una frase que a mí me gusta: el cáncer de próstata no se encuentra si no lo buscamos, porque el cáncer de próstata no produce ninguna sintomatología, a menos que esté en etapas muy avanzadas. En cambio, la prostatitis y la hiperplasia prostática tienen síntomas semejantes. Normalmente los podemos dividir en dos grandes grupos. El primero es síntomas obstructivos, que normalmente se caracterizan por dificultad para comenzar a orinar, disminución del chorro de la orina y de la fuerza de la orina, normalmente intermitencia en la orina, goteo posmiccional. Hay algo que le llamamos tenesmo vesical, que es terminar de orinar y tener la sensación de querer regresar a orinar. Y los otros síntomas que les llamamos irritativos, que más bien están relacionados a ardor al orinar, aumento en la frecuencia para orinar, despertarse varias noches para orinar, y sobre todo uno de los más incapacitantes, que es la incontinencia urinaria, que es un padecimiento también relacionado a los síntomas irritativos. La hiperplasia prostática tiende más a presentar este tipo de síntomas. La prostatitis es mucho más benigna en el aspecto de sintomatología, ¿no? Sí, que ya lo platicaremos en algún otro espacio, doctor. Claro que sí. Mauricio Gallo, para seguirle dando, por supuesto, información a nuestro público y hagan prevención urológica. Muchísimas gracias, Joel. Doctor Mauricio Gallo Ochoa, urólogo del Centro del Riñón Guadalajara, invitados pues para hacer esta prevención de todo este paquete a este costo verdaderamente razonable. Teléfonos del Centro del Riñón, 3823-1001 o 3823-1002, o este 01800-841-5727 o la www.centrodelriñonguadalajara.com. Gracias, doctor. Muchas gracias, Joel. La tapa del Centro del Riñón Guadalajara. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal.